Eibar Labs irikiten antolatutako laborategi bat da. Laborategi honetan tailer desberdinak planteatu ditugu, bai fabrikazio digitalaren mundua ezagutzera emoteko batik bat, eta ez bakarrik friki bezala ulertzen den mundura txikituz, baizik eta Eibarko hiritarrei hurbiltzeko. Gaurko ekitaldia hasierako tailerra izan da, goizeko deialdia bakarrik, eta hemen egin izan duguna bai da fabrikazio digitalaren inguruko mundua zabal batean erakutsi tailer desberdinekin. Eskerrak emon nahi dizkiogu proiektua Eibar Labs laborategia aurrera eramateko aukera emoteagatik, bai sormen lantegiko proiektuari, Eibarko udalari eta merkatalgune irekiari. Personalmente tengo un proyecto que se llama Filobótica, que es la que organiza todas esas actividades de electrónica y niños de una forma táctil, cercana y que no requiere una programación y un aprendizaje anterior, ¿de acuerdo? O sea, simplemente con lo que tienes a mano y con elementos que puedes obtener en tus medios habituales o en tiendas bazares o así, que son relativamente económicos, poder hacer cosas de electrónica y robótica. Hemos hecho plastilina conductiva, de forma que la mezclamos con plastilina normal, que es aislante, y con luces LED y pilas conseguíamos que se encendieran pequeñas figuras. Y lo otro que hemos hecho son robots de papel, también con luces y con cinta de aluminio pegatina para usar como cable, uniendo entre la pila y el LED de los robots recortables. Va a ser de árboles de Navidad animados, vamos a destripar cederas de ordenador, sacar el motor que abre la puerta de la cedera, y con ese motor lo vamos a alimentar con un panel solar para conseguir que un árbol de Navidad se mueva o se desplace en forma de vibrador y así. Y yo creo que lo vamos a pasar bastante bien con elementos reciclados. Yo soy José Anito y hoy en el taller de Eibar Lab lo que hemos hecho es trabajar con dispositivos basados en Arduino que lo que nos permiten es crear interfaces físicas, es decir, utilizar el espacio, el suelo, frutas, cosas que utilizamos día a día, pero utilizarlas de otra manera, convertirlas en actuadores. Por ejemplo, aquí hemos hecho un teclado en el suelo que lo que nos permite es jugar a juegos clásicos y sobre todo lo que nos permite es interactuar con el espacio un poco como en las consolas de la Wii o otras consolas que lo que nos incitan es a utilizar el cuerpo, utilizar las tres dimensiones para jugar y también para colaborar, porque el juego siempre es colaboración. También al fondo hemos creado unos pianos con frutas, también utilizando objetos de uso cotidiano, pero transformarlos en otras cosas, en teclados de un piano. Hola, mi nombre es Paula Guimeras y estoy aquí impartiendo un taller sobre textiles y electrónica, sobre Wearable Tech. El objetivo de este taller es que los ciudadanos que se acerquen puedan construir un circuito en tela y además pues, hacer un pequeño botón trabajando con lanas y los conductores de electricidad. Me parece una iniciativa muy positiva por parte del Ayuntamiento, pues ofrecer estos talleres de un modo gratuito al ciudadano y sobre todo me ha parecido muy buena la aceptación de los participantes.
Yo soy Raquel, junto a Iñaki formo parte de Arquimaña, que somos un estudio de arquitectura, diseño y un taller de fabricación digital. Con el taller de hoy lo que hemos querido hacer es introducir un poco a la gente que no tiene normalmente contacto con estas herramientas, herramientas de fabricación digital como son la impresión 3D y el corte láser, mediante la fabricación de un objeto de diseño, en este caso una pequeña bola de nieve o un mini mundo nevado, en el que algunos de sus elementos están hechos con impresión 3D y otros están realizados con corte láser. Me ha parecido bueno, que este tipo de iniciativas se deberían continuar y apostar por que cada vez la tecnología sea más accesible a todos los públicos. La verdad es que no esperaba que los participantes fueran tan jóvenes y me ha gustado porque me ha parecido que el acercamiento de los niños a estas herramientas es como mucho más natural que el de los adultos, y también me ha parecido que ha funcionado muy bien porque los niños son súper creativos y las bolas han sido muy bonitas. En general bastante bien, muy animados y yo creo que se lo han pasado genial. Es un acercamiento muy interesante al mundo de los juegos, al mundo de la creatividad, del sonido, de una manera como muy sencilla, muy desde lo que conocemos, que es nuestro cuerpo, nuestras ganas de experimentar, de tocar las cosas, y en ese sentido pues los chavales se lo han pasado estupendamente. Udalan izenean eskerrak emotia etorri dan jende guztiari eta batez be irikiteneko jentiari hau guzti hau martxan jartziarren eta aukera emotiarren munduan ziar halako teknologietan aditua diran lagunak gaur Eibarrera ekartzia gaitzik. Tailerrak eta normalean umeentzako direla suposatzen dugulako, uste dugulako, baina oso gai desberdinak jorratu ditugunez nahiko jende animatu da, baina ez bakarrik umeak bai, nagusia, gurasoak eta lagunak. Egia da nahiko hori gai zaila izan da eta igual umeentzako zailegia igual izan daitekela elektronikaren mundua, baina azkenean eratutako bai mundu txiki elurtuak bola baten barruan edo konektibitatea ikusteko plastilina eroalearekin eta oso ondo suertatu dela eta pospozik etorri direla parte hartzera.